Buen día, Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, muy contento de poder hacer este encuentro a la distancia, que es el único posible en estos días. Pero quiero en realidad agradecer primero la iniciativa del Museo de Arte Moderno que, bueno, que nos convoca para que podamos hablar un poco de tu muestra y hacerla visible en este campo, digamos. Así que le agradezco mucho a Victoria Norton que tuvo la idea y la iniciativa de, no solo de esta, sino de otro montón de formatos para generar esta visibilidad en este momento tan necesario. Y también le agradezco mucho a Gaby Conte, la editora general de los libros del museo, y a Laura Hacker, la curadora de la muestra, de haber armado esta posibilidad de que hablemos con vos de, bueno, de tu muestra y en realidad de tu obra actual y de toda tu concepción, de toda la concepción que desarrollás a través de tu pintura. Así que, Hablar de pintura directamente, yo creo. Aprovecho igual también, sumo a ver, no, agrego una pequeña introducción porque no sé si eso todos lo saben, que vos, Eduardo, escribiste un texto que va a ser el que acompaña el libro, que va en relación a la muestra, pero que habla un poco también de algunas obras anteriores. La muestra se inauguró y estuvo, no sé, creo que 2 semanas colgada y hasta que el museo ahora está cerrado al público. De hecho, aprovecho y te pregunto si vos llegaste a verla colgada o no, porque estabas de viaje. no, no, yo no llegué a ver la colgada, yo llegué a Buenos Aires el 7 de marzo e inmediatamente entré yo en mi cuarentena personal, que después se empalmó con la general, Todo. así que no vi nada. No solo tuve, no vi nada de nada. Claro, claro. Pero bueno, y el libro entiendo que va a estar disponible online. Por eso, entonces yo también acá te aprovecho para agradecerte por el texto, que me parece como súper meticuloso, eh, y además va hilando algunas cosas de las obras que yo la verdad es que no hablamos tanto, o sea que fue todo por tu acercamiento como espectador a las pinturas, el texto, así que me pareció interesante. Bueno, muchas gracias, pero yo creo que lo que pasa ahí es que tu obra misma es muy reveladora, no solo de las situaciones que exhiben los cuadros en su escenificación, sino es reveladora del modo en que vos pensás la pintura en general, ¿no? Porque yo creo que uno diría que los pintores siempre piensan en la pintura, es inevitable pensar la pintura si uno pinta. El problema es qué dimensión tiene ese pensamiento como pensamiento en sí mismo y qué dimensión tiene ese pensamiento cuando aparece reflejado conceptualmente en la escena que plantea la pintura. Y me parece que justamente vos sos un pintor que reflexiona sobre la pintura en la representación, en los sistemas de representación que aborda la pintura, ¿no? Porque quiero decir con esto que a lo mejor un pintor, para decirlo rápidamente, un pintor abstracto, eh, por supuesto, exhibe una reflexión sobre la pintura indirectamente. Vos la exhibís escénicamente, digamos. Sí, yo creo que además justamente en estas obras, la pintura en sí es el tema, además. Está como muy en evidencia, hay una pregunta por la pintura que se materializó ahí en la imagen. Si querés, te muestro este dibujo que te había comentado, lo usamos como introducción porque qué me pasó también pensando en cómo abordar la charla, en la cual no tengo tanta práctica tampoco, lo único que se me ocurrió es hacer un dibujo, intentando explicar justamente todo esto que vos mencionás a ver, del pensamiento del pintor, pero que es esto, más que armarlo en palabras, lo armé en este dibujo. Así que Dale. voy a dar vuelta a la cámara y hagamos esa prueba. Bueno, lo que quise hacer con esto, y ahora me acerco un poco en algunos sectores, eh, de algún modo es resumir lo que yo creo que traté de armar en la muestra,
La muestra incluye cuadros también que no están en la muestra. A ver, había cuadros anteriores y cuadros posteriores, es como un proyecto bastante grande en el cual vengo trabajando y que se inició con Cézanne. Ese dibujito es de Cézanne y su obsesión por la representación o la relación con ese modelo, que en muchos casos eran estas manzanas o naturalezas muertas o la montaña, ¿no?, que él pintaba. De algún modo me fui como hipnotizando con su obra cuando vi por primera vez un cuadro de él en persona, que era algo que no había hecho. Eh, y hay algo que él menciona en relación a, él habla de planos que caen unos sobre otros y describe mucho el modo de trabajar, en donde yo creo que se da esa situación que intento representar acá en un montón de multiplicidad de cuadros. Es como que él de algún modo explicaba cómo entre el cuadro final y el modelo había un montón de cuadros que quedaban en algún lugar. Él, yo creo que obviamente murió sin entender del todo lo que estaba tratando de alcanzar o lo que estaba vislumbrando. Y creo que a partir de ahí empecé como a tejer esta situación en la cual, bueno, o sea, acá lo que ejemplifico es que luego el cuadro mismo, eh, acá está duplicado, en donde estoy yo como observador, o digo, me pongo a mí porque soy el de la muestra, pero sería el pintor como observador, porque Cézanne también era observador de su propio cuadro, entonces el cuadro se vuelve objeto, se vuelve ese modelo que eran las manzanas, y por otro lado un observador presente en un museo o frente a la obra, y cómo esa multiplicidad de obras se empieza a ampliar, ¿no? Ahora, a partir del cuadro de Cézanne, surgen para mí otros un montón de cuadros. Faltan cosas todavía acá por agregar en el dibujo. Hay como unos cuadraditos chiquitos que puse acá que entiendo que tendría que poner más porque yo trabajo también con una mediación fotográfica, o sea que entre cuadro y cuadro hay fotos también. Acá lo que un poco represento es un posible primer cuadro final y otros cuadros que tienen que ver con esas etapas intermedias. Y a la vez se da esto que también para mí es tema de la muestra, en donde está el espectador que mire en el en vivo cuando está frente al cuadro, a la obra, y genera estas imágenes que puse en las cabezas son como la imagen que uno construye de un cuadro, como observador, el pintor y el observador de un museo, ¿no? Todos armamos una imagen de ese cuadro que nos modifica de algún modo. Y esta mediación también nueva en, en el tiempo también tan veloz de ver y de mediatizarlo a través de algún dispositivo, que es algo que me sorprendió en los últimos años como cambio. Como a veces se ve antes por el celular que incluso el cuadro estando en persona, y incluso hablando a veces con mis alumnos, encuentro, mis alumnos de pintura, la situación en la cual ellos creen haber visto una pintura en vivo y en verdad la vieron en internet. Y hasta es confuso para ellos si la vieron o no. Y bueno, y lo interesante de eso también son las ramificaciones, entonces acá pienso en eso, como esos cuadros intermedios se multiplican también en las imágenes luego que circulan digitales de las obras, ¿no? A ver, vuelvo un poco ahora al... Bien. Sí, está bien, es un muy buen esquema de... De mi locura. No, yo creo que uno, como a veces pasa con los bocetos de los cuadros, elemento que vos también pones en escena, los bocetos son maneras de pensar, ¿no? También. Entonces me parece que este esquema es una especie de mapa de tu pensamiento conceptual,
y un poco un mapa estratégico de cómo vas a desarrollar ese pensamiento en una serie de pinturas, ¿no? Me parece que ese dibujo podría verse como el boceto de un programa, ¿no? Un programa práctico y estratégico para desarrollar esta idea de esta multiplicidad y de esta sucesión de instancias del cuadro, diríamos, en varios escenarios, reales, tangibles y a veces imaginarios, porque uno podría pensar que el cuadro también sucede en escenarios no tangibles, en los escenarios imaginarios del espectador y también del pintor, ¿no? Es decir, el cuadro es una entidad, digamos, que va adquiriendo realidad o concreción atravesando muchos planos, ¿no? El plano del boceto, el plano de la imaginación, el plano de la primera instancia, el plano del primer esbozo en el cuadro mismo, y el cuadro avanzado en instancias medias y el cuadro final, digamos. Pero a su vez yo creo Y que... sí, no, perdón. Solo quería decir que, claro, de hecho la muestra se llama La pintura desnuda, que es una frase que yo encontré dicha por Cézanne, pero citada por alguien. O sea, no es que es una carta de él, Es un título de un pero libro, es el título de un libro de Didi Uberman, me parece. Me parece. Pero no importa, porque es un concepto universal, digamos, es decir, universal. Es un concepto que puede encontrarse en el pensamiento de varios pintores, ¿no? Eh, bueno, pero yo diría que lo que me parece interesante es que lo que vos describís ahí, eh, uno podría pensar que vos lo desarrollás en cuadros, eh, vamos a decir, o lo digo dicho de otra manera. Por ejemplo, la cuestión el problema, la cuestión de Cézanne y los bocetos, vos no solamente, digamos, en tus cuadros, mostrás, por ejemplo, una versión de las manzanas de Cézanne y un boceto hipotético hecho por vos de las manzanas de Cézanne, sino que además mostrás el cuadro mismo de esas manzanas de Cézanne como en el museo, en un museo hipotético, y a su vez mostrás un cuadro del boceto de las manzanas de Cézanne, también en un museo hipotético, pero además eso es un cuadro hipotético. Entonces, a mí me parece que vos también estás pintando el objeto cuadro, no solamente el problema conceptual de, por ejemplo, en el caso de Cézanne, la sucesión de cuadros y de versiones que hizo de tanto del Monte Santa Victoria como de las manzanas o de los interiores, ¿no? De hecho, en algún otro momento de la muestra mostrás un retrato un del hijo retrato de de una mujer. Cézanne. Claro. Pero a mí me parece muy importante que vos, además del cuadro mismo de Cézanne, que podría aportar a esta investigación conceptual acerca del cuadro concluido, la representación y las etapas del cuadro, mostrás el cuadro mismo, y a partir de ahí empezás a mostrar los escenarios donde se instalan los cuadros como escenarios institucionales, ¿no? Entonces, también estás hablando de las maneras institucionales de exhibir los cuadros, ¿no? Que son como parte de la pintura. No se puede, mejor dicho, vos propones, me parece, que no se puede separar la percepción del lugar, del escenario, ¿no? Es decir, que el modo perceptivo de la pintura depende también del escenario donde los cuadros como objeto están colocados y del modo en que se colocan. Esto podría parecer obvio, porque ya sabemos que un diseño de montaje implica un modo de mirar, pero me parece significativo que vos, en tu reflexión sobre la pintura, sobre estas instancias conceptuales y pragmáticas de la pintura y hasta filosóficas de la pintura, incluyas los lugares y además los personajes del escenario. El pintor como personaje, el espectador como personaje. Y después estaría también, en varios de tus cuadros, el pintor, digamos, el pintor que mira, porque a veces uno presumiría que el que está mirando en tu representación de los espectadores es el propio pintor. Y otra cosa que me parece interesante es que en tu bocetito aparece Cézanne, esa especie de dibujo bocetado de Cézanne, Sí. como pintor viajero, ¿no? Lo mostrás a Cézanne con su varijita y el Ah, atril, y al mismo en el tiempo, dibujo, bien, bien. claro, pero entonces, y lo notable me parece, es que vos, las citas de Cézanne, eh, al menos en lo que yo he visto, aparecen más bien los interiores, ¿no? Pero no importa, porque el prototipo de Cézanne es el prototipo del pintor viajero también.
que fue el que hizo todas las versiones de Santa Victoria, que son justamente una especie de periodo muy fuertemente conceptual que permite precisamente revisar estas cuestiones de dónde empieza y dónde termina un cuadro y cómo son estos varios cuadros en el cuadro de los que vos estabas hablando, ¿no? Ahora, para concluir esta parte de lo que digo, es que es muy importante para mí la cuestión del boceto en tu proposición de la muestra, porque vos el boceto lo ponés también como cuadro, es decir, construís cuadros de bocetos. Por ejemplo, el Magritte de el autorretrato sobre manzana, creo que se llama el cuadro, Sí, está el cuadro, una versión del cuadro de Magritte, y al lado una versión del boceto del cuadro, ¿no? Como cuadro también, siendo que es una invención tuya. Me parece que eso es importante, ¿no? Es decir, que vos estás reflexionando sobre una hipótesis constructiva de Magritte, revelando tus propias hipótesis constructivas sobre cómo se construye la pintura. Y ahí me parece que también está incluida la cuestión de que la inconclusión es una manera de concluir también. Es decir, vos, por ejemplo, en uno de los cuadros que mostrás, estas panorámicas de los museos, un cuadro que me parece que se llama La pintura se revela contra la naturaleza. No, no es exactamente ese, es una panorámica de un museo. sí. La mitad del cuadro está no concluido, pero está concluido, ¿no? Entonces, me parece que la inconclusión también es una manera de revelar en un cuadro concluido algo de la pintura que no concluye, aunque se concluyan los cuadros, que es el problema de la representación. No concluye aunque el cuadro esté concluido, digamos. Y vos lo ponés en escena, digamos. Yo creo que eso tiene que ver, primero, bueno, con la pregunta por si la pintura es el cuadro, ¿no? A ver, como que el dibujo este que mostré, es algo que lo tenía en la cabeza dando vueltas y en algún boceto, pero lo hice ayer a la noche. Porque, por eso, o sea, no es algo previo. Me doy cuenta de la ramificación que viene teniendo toda esta pintura. Eh, entonces yo creo que una de las preguntas es si la pintura es el cuadro. A ver, ¿cómo explico esto? Cuento un poquito la anécdota. Hay un cuadro de Cézanne que es el que vi en un museo. O sea, a ver, voy un poco más atrás. Me parece importante como destacar que yo, como la mayoría de los artistas en Argentina, estudié acá a través de libros, hace ya varios años, entonces no había ni siquiera internet cuando estudié, entonces hay todo un imaginario sobre la pintura que era visto en libros. A la vez no pude viajar hasta hace unos pocos años, no sé, serán 4 o 5 años. Entonces había un montón de cuadros que no había visto. Entonces fue como un impacto el encontrarme con esas obras sobre las cuales había muchas fantasías, ¿no? Y muchas expectativas. Entonces, lo que me ocurrió con Cézanne fue que me encontré con el cuadro de una de las bañistas, que es un cuadro como hecho casi en un triángulo con unas mujeres que después como parece que las mujeres ni siquiera eran mujeres, eran unos viejos del pueblo que él los hacía posar y medio inventaba que eran mujeres porque no había mujeres para posar desnudas donde vivía, que es un cuadro en donde uno realmente ve, siente esa búsqueda que él estaba haciendo, obviamente una pintura abstracta y no se estaba dando cuenta, o sea, estaba buscando algo que trascendía esa imagen, pero lo que me ocurrió fue que frente a ese cuadro, a mí Cézanne no me interesaba, la verdad. No me había interesado cuando estudiaba, no me llamaba la atención como imagen, y cuando vi el cuadro, ya como un pintor yo como grande, digo, no había ninguna incógnita en cómo estaba hecho, me parecía simple, las mezclas de colores, todo, no había ninguna cosa misteriosa, pero me quedé como encandilado y tuve esa especie de sensación de medio loca, como casi de transposición, de sentirme yo estando como si fuera Cézanne pintando ese cuadro, ¿no? Como esa cosa que nos pasa a los pintores
que vemos como espectadores, pero vemos como alguien que hace también las obras. Entonces, sentí una sensación rarísima que no, creo que no había sentido tan fuerte nunca. Entonces, a partir de ahí surgió como esa especie de búsqueda y de obsesión por el modo de Cézanne, de acercarse a las obras. Entonces, yo creo que cuando vos hablabas recién de los museos y de los espacios, yo creo que cada uno tiene su percepción sobre esos espacios. Particularmente a mí en los museos me ocurre esta cosa casi como, diría religiosa, en el sentido de que es como un ámbito de contemplación y de casi místico a veces, de meterse dentro del mundo de otro. Y creo que parte de estas obras tienen que ver con registrar eso que me pasó con ese cuadro. Por eso está el cuadro ahí enmarcado y sobre el muro, y después ese cuadro siendo mirado por otros. Me parece que se da, bueno, digo, y ahí quise, justamente, me parece que empecé a pensar esto, si la pintura es el cuadro, si es ese cuadro terminado, si es todos los cuadros que están en el medio, pensados pero que no se concluyen. Bien, Creo que Cézanne tiene mucho de eso ahí, redondeo con... Yo creo que en la pintura de Cézanne, justamente, el conflicto era que él no lograba definir cuándo estaba acabado el cuadro. Y está en evidencia eso también en sus obras. probablemente lo que pasa es que la idea de cuadro acabado para el pintor sea diferente a la idea de cuadro acabado para el espectador. Probablemente para el pintor la idea de cuadro acabado es una instancia, no digo intrascendente, pero pasajera, digamos, ¿no? Importa siempre el proceso más que el cuadro acabado. De hecho, en ese sentido, no importa tanto que en los cuadros se vea cierto grado de inconclusión, porque siempre el problema va a ser que ese cuadro es parte de un proceso que no tiene conclusión en realidad, que es un proceso de algún modo infinito. Digamos, siempre la pintura precisamente es interesante que vos te preguntes si la pintura es el cuadro, porque me parece que la pintura es el fenómeno y el cuadro es la manifestación física de ese fenómeno, ¿no? Entonces, la manifestación física puede tener sus límites, temporales, físicos también, por supuesto. Puede leerse como inconclusa o conclusiva, y el proceso no tiene conclusión. Esa es la cuestión. Entonces, de repente hay cuadros que revelan más la pintura como proceso que la pintura como discurso conclusivo, ¿no es cierto? Y me parece que Cézanne, digamos, es uno de los primeros o uno de los ejemplos paradigmáticos de cuando la pintura empezó a revelarse como procedimiento en la pintura misma. Hasta un cierto punto en la historia, la pintura ocultaba sus procedimientos, digamos. La cultura detrás de la imagen, por decirlo de algún modo, o justamente de la conclusión lingüística, no se preocupaba o no había resuelto mostrar que se trata de un procedimiento. Me parece que Cézanne muy modernamente muestra que la pintura es lo que muestra y también es el procedimiento según el cual se está mostrando eso, ¿no? Además de que, por supuesto, podría suceder que él simplemente, ese cuadro fuera un cuadro más de toda la serie de cuadros en los que estudiaría ese motivo, el de las bañistas o el de la montaña Saint-Victoire. Ahora, lo que me parece interesante, y quizás me equivoque, porque yo no vi la muestra, pero en los cuadros que yo vi tuyos, que están en la muestra y también algunos que vi en el taller, vos no haces tu propia versión del cuadro de las bañistas de Cézanne. Vos, las versiones de los cuadros acabados o inacabados, tomando a Cézanne como modelo, digamos, por decirlo así, son naturalezas muertas, que en Cézanne son bastante, muchas de ellas, o las que vos tomás, son cuadros donde no se ve tanto esta situación de inconclusión. Pero no importa, eso me parece que es un detalle pintoresco, nada más. Yo creo que, hablando un poco del espectador, me parece importante que tu manera de referirte al espectador o al pintor es como una situación de roles múltiples, ¿no? En tus cuadros el pintor es espectador, actor y autor, ¿no? Porque vos también ponés personajes en tus escenas de los museos que miran los cuadros, que serán un poco los espectadores, pero en algún momento aparece alguien que se parece a tu autorretrato, a veces con un celular, a veces no,
mirando los cuadros. Me parece que ahí hay una indirecta mención de que el pintor es espectador también, y al pintor le competen también los fenómenos que competen al espectador cuando ve un cuadro, ¿no? Por supuesto que el pintor es un espectador, puede llamarse calificado o intencionado, ¿no? Entonces, la mirada del pintor ya es una mirada intencionada, pero también es una mirada que podría ser ingenua o virgen, dado que, por ejemplo, vos decís que cuando viste el cuadro de Cézanne, eso te abrió un campo de trabajo, ¿no? Digamos que hasta ese punto vos quizás no tenías una cierta noción de esta cuestión de la representación o del inacabado hasta que viste ese cuadro. Entonces, el pintor también es un espectador eh, que puede ser también virgen, como cualquier otro espectador, más allá de su mirada específica, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que en tus cuadros está eso, está el pintor como protagonista y también el pintor como personaje atravesado por el fenómeno que vos estás describiendo en la pintura. Es decir, como si el pintor no hubiera resuelto todo. El pintor está también, él, en un grado de irresolución que se nota en los cuadros, ¿no? Es decir, que vos, tu pensamiento pictórico tampoco concluye. Hay cuadros inconclusos, como el pensamiento lo es, ¿no? El pensamiento va pensando, pero concluye partes, no concluye orquestalmente una resolución final. No, esa resolución final siempre va de cuadro a cuadro, ¿no? En el pensamiento pictórico, ¿no? Por eso me parece Sí, que hay... Sí, decime. no, no, sin embargo, igual creo que hay algunos cuadros que toman una relevancia, o sea, yo creo que algunos cuadros, bueno, el que vos describís mucho en el texto, que es el autorretrato mío, que es un cuadro como bastante complejo que me llevó muchos años, porque estuvo detenido y estuvo eh, cruzado por muchas cuestiones, también personales. Estuvo inconcluso y sin que yo supiera cómo terminarlo ni cómo seguirlo mucho tiempo, hasta que finalmente encontró una conclusión, y ese es un cuadro que yo lo miro y creo que está 100% terminado y que habla por sí mismo. O sea, es como que en un momento, digo, tiene que ver un poco con esto que te decía de estar frente a Cézanne, y en ese cuadro de repente me ocurrió eso, como que se concentra finalmente en el objeto algo que me excede, no sé, porque yo ahora ya soy espectador de ese cuadro, de mi autorretrato. Y es un cuadro que lo miro y me habla todo el tiempo, me dice cosas nuevas y me explica lo que estuve haciendo en la pintura por muchos años. Todavía encuentro en ese cuadro cosas. Eh, Bueno, sí. Bueno, ese cuadro me parece que muestra el pensamiento hecho estadio físico y el pensamiento íntimo, ¿no? Mejor dicho, el pensamiento en la intimidad. Me parece que a mí ese cuadro me llamó la atención porque me parece que es un cuadro que eh, describe un espacio de trabajo con objetos específicos del espacio de trabajo y te describe, bueno, te describe al personaje pintor en este autorretrato corpóreo, donde vos estás como reflexionando, como yo digo un poco en el texto, ¿no? Entonces, me parece interesante que mostrás la escena del pintor, que es una escena de trabajo, como escena de reflexión, es una escena donde el pintor se ha detenido a reflexionar. Pero después tenemos el pintor, que si bien no es un pintor explícitamente, podríamos pensar que este personaje que está allí reflexionando es visto en otro momento en un museo mirando un cuadro, ¿no? Entonces, pasás al momento en que el pintor es espectador, que es, por supuesto, el momento del contacto con el cuadro, ¿no? Y después me parece que hay otro cuadro tuyo importante, que es el cuadro donde mostrás el estudio en una gran panorámica, ¿no? Donde aparece en realidad este escenario que aparece parcialmente en el cuadro del autorretrato, aparece expandido en un cuadro que muestra bastante, de una manera muy panorámica, el estudio completo. Me parece ahí que tu estudio es también un estudio que es a medias, estudio a medias laboratorio y a medias espacio de trabajo, ¿no? Porque hay un montón de elementos que implican una manera mixta de entender, de practicar la pintura. Quiero decir, no es el estudio solamente del pintor activo de la presencia material de la pintura, sino también es el estudio del pintor que investiga, ¿no? Hay una computadora, hay como una zona mixta, que es un poco también esta idea del pintor que piensa además de pintar, ¿no?
que piensa y desarrolla la pintura pensando además de pintar. Uno diría, todos son así. Sí, pero en algunos casos la productividad pictórica genera escenarios peculiares y este tipo de productividad genera este tipo de escenario peculiar. Del mismo modo que tu escenario peculiar es el museo, de una manera muy fuerte para mí, ¿no? Porque además, como te decía antes, además de reflexionar sobre la pintura eh, en este espacio general de la muestra, reflexionar sobre el cuadro como objeto. Y en muchas instancias aparece el cuadro en el cuadro. Es algo que yo también digo en el texto. La idea del cuadro dentro del cuadro es un género bastante desarrollado en la historia de la pintura. Y justamente vos tenés un cuadro que en un museo de un fondo rojo que recuerda muy fuertemente al estudio en rojo de Matisse, ¿no es cierto? Sí, o sea, Eh, eso cuando lo leí me sorprendió porque no lo había pensado. Al cuadro, por supuesto, sí, lo tenía muy en mente, el cuadro de Matisse, lo conozco. Eh, pero después de leer el texto volví al cuadro ese a verlo. Porque no había hecho esa relación en principio. Eh, Creo también que un poco en eso sí, cercano tal vez a esa relación de Matisse con su espacio de trabajo. También el taller, así como mi casa en otro momento, fue como escenario de las pinturas. Hay unas pinturas previas que son todos interiores de la casa y entonces hay también como yo siento, sobre todo en el taller, una especie de idea de casi de escenario, como si el taller también fuera un cuadro. Por eso, mientras pinto, fotografío el cuadro y también el espacio. Tengo como miles de fotos de ese tiempo. Eh, entonces, incluso a veces se altera el espacio, no sé, cambio cosas, etcétera, de lugar o de color, pensando en esa especie de escenario, ¿no? Como si me metiera dentro de un cuadro para pintar un cuadro. sí, claro. Por otra parte, lo de la fotografía es muy importante que lo menciones, yo lo estaba dejando pasar involuntariamente, porque me parece justamente que vos lo decís y está bien que lo digas, pero es bastante evidente que el origen de los cuadros es fotográfico, en el sentido de que hay como un documento, ¿no? Hay como una especie de cosa documental de alguien, en muchos de los cuadros de la muestra, es como si alguien que ha ido a un museo ha sacado esa foto y después ha pintado ese cuadro que ha visto, pero lo interesante es que ha pintado, porque uno podría pensar que uno toma la foto y después pinta el motivo que está en el cuadro de la foto. No, acá se Claro, claro. pinta el cuadro como objeto que muestra su imagen, ¿no? Es decir, estás pintando el momento también, el momento en que sacaste el momento y la escena misma del museo, la pared misma del museo, ¿no? Entonces es el cuadro como objeto también. Ahora, lo interesante, que un poco también lo decía antes, es que, por ejemplo, vos tomás un cuadro de Cézanne, una naturaleza muerta de Cézanne, así como se la ve en el museo, con el marco del museo y hasta los cartelitos del museo. Y al lado de eso haces una versión de ese cuadro como boceto, que no necesariamente seguramente está en el museo, esa es una invención. Quiere decir que vos ahí sumás la cuestión del documento y de la objetualidad misma del cuadro mismo de Cézanne, más la hipótesis del boceto del cuadro de Cézanne, pero también convertido en cuadro objeto. Entonces me parece que en esa superposición de instancias, justamente documentales, físicas o imaginarias, está una hipótesis sobre la pintura, una hipótesis sobre el modo en cómo se arma la cuestión pictórica en la concepción del pintor, pero también en la concepción del espectador. Por eso mismo también me parece interesante que en uno de los cuadros panorámicos donde muestra su museo, la mitad derecha del cuadro esté bastante inconclusa, ¿no? Es decir, Sí, esta idea de que este documento está en una instancia, sí, documental, de fijación de un momento, de un espacio, pero al mismo tiempo sigue siendo parte del proceso de la pintura, más allá de la solidez iconográfica del documento, ¿no? Una cosa sería la iconografía, la solidez iconográfica, y otra cosa es la pintura, ¿no? Entonces, diría, no confiemos tanto en el documento, pensemos que esto es pintura. Y la pintura es un proceso dinámico y voluble, más allá de que haya imágenes que están más concluidas
y otra imágenes menos concluidas, ¿no? Algo así como que la pintura siempre está en movimiento, ¿no? Más allá de la consolidación final de algunos cuadros. Del mismo modo que el espectador está siempre en movimiento, ¿viste? Y me interesa también destacar la cuestión del celular y de la tecnología que acompaña hoy al espectador cuando visita museos, ¿no? Como vos dijiste, efectivamente, da la sensación de que no se puede ver sino a través de los dispositivos, ¿no? A veces, como vos decías, la gente mira primero a partir del dispositivo y después mira el cuadro. O a lo mejor no lo ve nunca sin dispositivo, ¿no? A mí me ha pasado y me ha llamado la Sí, sí. atención en instancias muy categóricas, pictóricas, como por ejemplo las nenúfares de Monet en el Jeu de Paume, que es un cuadro de prácticamente 360 grados, digamos. Es un cuadro imposible de captar en el celular. La gente, sin embargo, saca la foto y siempre saca la foto del cuadro parcial, ¿no? Porque no hay manera de sacar la foto del cuadro en su totalidad, de ese cuadro. Y entonces a veces uno piensa que lo que la gente está fotografiando ya es el recuerdo más que el cuadro, ¿no? Quiere llevarse el recuerdo del momento, no ve el cuadro, está mirando su propio recuerdo, digamos, ¿no? Ya, en una instancia así inmediata. Y yo creo que esa es como una gran pregunta sobre la cual uno da vueltas como pintor todo el tiempo, porque, o sea, a ver, para mí es fundamental estar frente a la obra, objeto, ¿sí? Pintura, escultura, lo que sea, digo, hay una instancia material de las artes visuales que es fundamental. Hay percepciones que vienen con lo material y con ese espacio que jamás van a estar en lo virtual. Sin embargo, yo creo que hay que aceptar que hay experiencias estéticas válidas en esa virtualidad, que tal vez hay gente, hay espectadores que su experiencia estética está mediatizada por esa pantalla, por ese recorte, y bueno, en el esquema del dibujo un poco quería representar o estaba pensando en eso, en si la pintura no es también esas ramificaciones, o sea, si no es parte también de algún observador que jamás va a tener el encuentro con la obra material, que no le interesa incluso, si no es parte también de una ramificación actual de la pintura. Sí, está muy bien lo que decís. A mí me parece que la pintura es también cómo se la ve, y no se puede establecer una moral de cómo hay que mirarla. La gente mira como puede y como el signo de su época impone, según la mirada que de algún modo impone el signo de su época e impone la parafernalia técnica o óptica o de dispositivos que nos rodean. Entonces es cierto que se puede pensar perfectamente que la pintura es también el modo en que se la mira, ¿no? Pero por eso me parece importante que en tu trabajo se revelen estratos del modo constructivo que también son estratos del modo de mirar. Entonces, así como uno puede pensar que la época define un modo de mirar, la pintura de la época, de esta época también define un propio modo de mirar a la propia pintura, digamos, ¿no? Y me Sí, parece que en este sí. caso tu muestra es rica en el sentido de que revela estos estratos que quizá no se revelen todo el tiempo simultáneamente en estas examinaciones que la pintura hace sobre sí misma, ¿no es cierto? Y me parece también que es un sesgo muy contemporáneo del arte que se examina a sí mismo, ¿no? El arte que es un poco, a veces hasta excesivamente autorreferencial, ¿no? Es decir, el arte que está examinándose a sí mismo en todas sus estratos, ¿no? La diferencia peculiar en tu caso es que estás examinando la pintura, que es un arte con una tradición milenaria, ¿no? Entonces, lo interesante es que hoy la fenomenología contemporánea atraviesa estratos que han venido siendo construidos por muchas etapas de cultura, muchas de las cuales nunca, a lo mejor no interrogaron a la propia pintura como se la interroga hoy contemporáneamente y como un poco se la interroga en tu obra, ¿no? Y al mismo tiempo diría también, y me parece que esto es algo que a mí me importa, ¿no? La interrogación no congela el lirismo, ni el romanticismo, por decirlo así. A mí me importa mucho esta cuestión de vamos a decir, de la cualidad espiritual, ¿no? Como si la pintura no se resecara demasiado, sometida a una especie de laboratorio que reflexiona sobre sí misma, sino que más bien sigue siendo una pintura ligera,
por decirlo de algún modo, ¿no? Una pintura llena de energía vital pictórica. Me parece que eso lo tiene muy fuertemente tu pintura. No es meramente una pintura de laboratorio, sino que es una pintura de la pasión por pintar. Y eso me Sí, parece que va, está yo creo que... Uy, perdón, se me cayó algo que tenía acá. Sí, eso es algo como sobre el cual yo trabajo todo el tiempo y que lo pienso como la profundidad. De hecho, Cézanne habla de la profundidad también. Menciona esa palabra que hay que encontrar en las acepciones, pero eh, me parece que en mi pintura eso está muy concentrado a veces en la necesidad, yo creo, de acercarse. Hay como detalles. A ver, el cuadro me va llevando a mí a pintarlo así. A veces yo reniego de eso porque me lleva un montón de trabajo. Pero, por ejemplo, en los cuadros estos de la muestra, me parece que a veces casi la clave de lo que estás viendo no es en esa pintura que está siendo representada, sino en el marco, por ejemplo, en cómo está pintado. O sea, estuve mucho más tiempo a veces pensando en lo pictórico de esos puntitos en un sector de un cuadro que en la anécdota de que es un cuadro de Cézanne, ¿no? Y eso me parecía, además fue, yo dije, esto si lo hago, no sé si lo hice bien o no, pero pensaba, si le pifio es un problema, porque estar haciendo un cuadro que muestra un cuadro de Van Gogh y no sumarle algo, era, claro. es peligroso. No sé si en todos los casos lo logré bien, creo que algunos cuadros sí, a mí me parece que logré algo de lo que estaba buscando. No, y además vos pones el cuadro porque vos pones el cuadro, el marco, como objeto que termina por definir el cuadro institucionalmente hablando, porque si no serías una especie de copista, digamos, ¿no? Es decir, Claro, claro. a mí me importa mucho, me llama la atención y me generan siempre una especie de efecto de Trompe-l'œil o de abismo cuando veo a los copistas en los museos, ¿no? Que gente que estudia copiando, ¿no? Y a mí siempre me parece interesante examinar cómo es la cuestión de estudiar copiando, ¿no? Y ahora acabo de ver en Madrid, cuando estuve, gente copiando en el medio de los espectadores, copiando cuadros o sectores de cuadros a veces, con una fidelidad notable, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo con esa cuestión de que el copista se entrega a la imagen, ¿no? No le importa el objeto cuadro, no es, está entregado a la imagen y a la virtuosidad, al virtuosismo de la imagen, a la fascinación de la imagen y a la historia de la pintura, ¿no? Entonces vos, más bien, digamos, vos no sos para nada en ese sentido un copista, y esto lo digo sin juicio de valor, ¿no? Conceptualmente no lo sos, pero por eso me parece que sí es importante el objeto cuadro y hasta el tipo de marco bueno, que son seguramente los marcos del verosímil mismo del documento que vos tenés, pero que lo pintes con esa misma objetualidad, esa misma concreción con la que estás pintando el cuadro mismo, ¿no? Y hay un cuadro importante en ese sentido que me parece que también genera, dos cuadros en realidad, que generan también un quiebre bastante interesante. Uno es este que se llama Entre el pintor y su modelo se interpone un plano. Es un cuadro rojo, en realidad es un cuadro de un presunto museo con un marco presuntamente de museo, pero lo que se ve es un plano rojo, como si se tratara de un cuadro de un pintor radicalmente abstracto, digamos, ¿no? Pero también podría ser que es una operación tuya, artificial, para reflexionar también sobre los modos de representación de un cuadro y los marcos de representación, los modos y los marcos de representación. Cuando se dice marco, me parece que se refiere uno no solamente al objeto físico, sino al marco retórico que define lo que es una pintura, ¿no? Entonces, un cuadro abstracto normalmente no tendría un marco barroco. Hay un Claro. conflicto de marcos en el sentido del marco referencial, del marco teórico y del marco físico, ¿no? Me parece que eso también está fuertemente puesto como hipótesis de lectura en tu obra y en esta muestra, ¿no? Bueno, esos cuadros, hay dos que son un rectángulo naranja, un naranja rojizo, Sí. uno más grande y otro más pequeño. Eh, y esos dos, creo que, bueno, además de que son de los últimos, eh, sí tienen que ver primero con un detenimiento. Por supuesto, los dos surgen de un cuadro. Hay uno de esos que surge de uno de los cuadros de Kandinsky, que está también en pequeño en la muestra,
y el otro es de un cuadro de Odilon Redon que no, o sea, quedó en esa instancia directamente. Es como que hubo un detenimiento muy por anticipado. No llegué ni a dibujar el cuadro de esa foto, de esa toma, ¿no? Eh, eh, y a la vez justamente se disgregó en algo más abstracto mío. O sea, ahí yo puse más invenciones. Claro. Incluso hay uno que está como partido en dos, que tiene que ver, me interesó eso también, como para acentuar algo que lo quiero relacionar con algo anterior que veníamos hablando de eh, frenar esa representación en una instancia como más abstracta, porque me parece que había... o sea, la muestra, bueno, yo fui trabajando en cuadros, pero como fantasía se iba construyendo. Y desde un principio empezó a regir para mí que necesitaba un fondo de color. Eh, Pienso en esto del fondo porque además vos hablaste de la pintura esta de Monet, esta panorámica gigante, que yo pude verla también y está sobre fondo blanco y uno dice, esto está muy mal. No sé quién decidió esto porque el blanco quema, es como que te hace cerrar las pupilas y no te podés meter en el color del cuadro. Y entonces todas estas pinturas también tienen que ver con, creo, reflexionar sobre ese cubo blanco o ese espacio blanco de museo más contemporáneo que contradice muchas veces la necesidad de la pintura. Entonces estos cuadros naranjas la idea era que hicieran ese juego de un cuadro abstracto, de un rectángulo de color sobre otro, y creo que sobre ese último, ¿no? Que es el color de la pared del museo. Creo que eso en la muestra yo lo propuse y desde el museo lo tomaron como con mucho entusiasmo, pero nos metimos en un misterio porque el espacio en el que está construido la muestra era un lugar que no es una sala cerrada, era un pasillo amplio, muy amplio, con obras y todo, pero no era un espacio independiente, ¿no? De muestra. Y armamos como un clima creo que quedó muy potente, o sea, que además justamente muchos me comentaron sobre su experiencia sobre el verde de la pared, que me dijeron como ese verde afelpado, como que empezó a tener una cantidad de connotaciones también y de sentimientos y de percepciones a partir de ese fondo nomás, sobre el cual están los cuadros, que me parece que fue parte del trabajo de desarrollo de la muestra y que creo que hace mucho hincapié en esto de, bueno, estar en algún momento presente frente a eso material. Me parece, sí, me haces pensar ahora, porque estoy revisando un poco los cuadros de tu muestra, o muchos de tus cuadros, más allá de que estén o no en la muestra, y muchos de tus cuadros que muestran el cuadro con el marco y todo, están sobre fondos de color, como si la pared de esos museos, cuyo documento vos has fotografiado, tu documento de ese cuadro fotografiado, ya son museos donde hipotéticamente las paredes son de colores, no son paredes blancas. La única excepción es justamente uno de los cuadros tuyos grandes del Museo Panorámico, donde la pared sí parecería de esos blancos neutrales. Pero otra cosa que quería decir antes de que concluyamos, es que pensando bien esta cuestión también de los cuadros, el cuadro dentro del cuadro en tu obra, vos también pintás un punto de vista. Es decir, vos estás pintando el punto de vista del espectador medio, que está puesto a una cierta distancia para ver el cuadro cerca, pero ni demasiado cerca ni demasiado lejos, ¿no? Me parece que eso, y creo que ahí hay una cuestión es un punto de vista, o una retórica del punto de vista, como una de las maneras, vamos a decir, promedio de ver el cuadro, pero también uno pensaría que es una analogía de cómo el pintor tiene su relación con la pintura, ni tan cerca ni tan lejos, ¿no? Es decir, si te acercás demasiado, estoy hablando conceptualmente,
se borronea. Y si te alejas demasiado, es difícil de ver. Entonces es un poco una metáfora de cómo el punto de vista del pintor, no solamente del espectador, ¿no? El punto de vista del pintor en cuanto a la manera de ejecutar la productividad de su propia pintura. Ni demasiado cerca del asunto, ni demasiado lejos, ¿no? Me parece que vos ahí estás en un punto justo, ¿no? Ni demasiado cerca de una obsesión de idea, ni demasiado lejos de las ideas como para simplemente confiar en la pintura misma avanza en su propia productividad, ¿no? Es decir, en el punto intermedio, un punto equidistante para estar en relación con la pintura. Ni demasiado apasionado, ni demasiado intelectual. Es decir, Está bueno esto que decís. Yo no lo había pensado para esos cuadros en particular. Yo creo que ese es como una distancia o es un punto de encuentro que es como la puerta de entrada al cuadro. Cuando uno como espectador también, es como eso, la distancia, puerta de entrada claro. a un cuadro. Después uno la regula. Y Sí. me causa gracia porque hay 2 o 3 cuadros que no quedaron en la muestra porque no estaban hechos, básicamente es eso. Hay uno que está ahí en proceso, porque como decía al principio de la muestra, es como que viene de antes, o a ver, la serie de obras viene de antes y continúa ahora. Hay uno que estoy haciendo que está dividido en dos, es un cuadro pero está cortado en dos, y de un lado hay una mirada mucho más lejana, en donde se ven espectadores también, y en el otro, en la misma parte del cuadro, hay un zoom muy grande, es un sector ampliado, del mismo cuadro. Vamos a ver si lo termino, Bueno, veremos. pero A lo mejor esa es una conclusión no solo de ese cuadro, sino de esta charla, ¿no? Que esta charla va a concluir en un cuadro futuro. A lo manera que, puede ser, ojalá. bueno, bueno, y me encantó hablar con vos y espero que seamos útiles para los que no vieron la muestra, para los que la vayan a ver cuando se reabra todo. Y bueno, te mando un gran abrazo. Bueno, te agradezco yo también muchísimo. Los invito también a un primer paso, puede ser leer el libro que va a estar online, que es interesante, me parece como un primer acercamiento a la muestra. Eh, y bueno, gracias entonces. Chao, Chao. nos vemos.